Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit sorprendió con un mensaje apasionado que dejó a todos en shock, Boşan da kalbim seninle. Esta declaración inesperada ha generado miles de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Todos se preguntan qué pasó realmente entre Burak y Fariye Epsen, su pareja de años y madre de sus hijos. Según fuentes cercanas, la relación atravesaba momentos de tensión. Sin embargo, nadie esperaba un mensaje tan directo y romántico. En un evento privado, Burak fue visto conversando con amigos cuando de repente su teléfono sonó y él mostró la pantalla. En ella aparecía el mensaje que había enviado: aunque nos separáramos, mi corazón siempre estaría contigo. Las cámaras captaron su sonrisa melancólica, y desde ese instante, la noticia comenzó a circular. Lo escribí porque era lo que sentía en ese momento, confesó Burak a un periodista que lo abordó a la salida del lugar. Hay situaciones en la vida que son complicadas, pero el amor verdadero no se borra fácilmente. La declaración causó revuelo entre sus seguidores, especialmente entre las mujeres que siguen su carrera y admiran su relación con Fariye. Muchas fanáticas expresaron en redes sociales: esto es amor verdadero, no importa lo que pase, siempre se nota en sus palabras. Por su parte, Fariye Epsen fue vista al día siguiente en un café de Estambul. Aunque trató de mantener la calma frente a los reporteros, sus palabras llamaron aún más la atención: el amor es un sentimiento profundo y complejo. A veces, las palabras de Burak me sorprenden, pero sé que vienen de un lugar sincero. La prensa turca no tardó en convertir el asunto en portada. Programas de televisión comentaron el mensaje y comenzaron a analizar cada detalle de la relación de la pareja. Algunos opinan que es una estrategia para mostrar la fortaleza de su vínculo, mientras que otros creen que podría tratarse de un indicio de problemas serios. Una amiga cercana a la pareja declaró en anonimato: ellos han tenido discusiones, como cualquier pareja, pero lo que une a Burak y Fariye es mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Ese mensaje fue un gesto para recordarle a ella y al mundo que su amor sigue vivo. En las redes sociales, las frases de Burak se volvieron virales. Miles de fans replicaron la expresión en fotos, estados y videos cortos. Algunos incluso comenzaron a usar el hashtag #kalbim seninle como símbolo de amor eterno. En Instagram, una seguidora comentó: quiero un amor que me diga eso, incluso si todo parece perdido. La polémica no terminó ahí. Algunos periodistas señalaron que detrás de estas palabras podría haber una estrategia mediática. Sin embargo, otros sostienen que se trata de un gesto genuino, propio de alguien que no teme mostrar su vulnerabilidad frente a millones de personas. La figura de Burak Özçivit siempre ha estado asociada a personajes fuertes en la pantalla, pero sus declaraciones en la vida real revelan un lado más humano y sensible que cautiva a la audiencia. Con el paso de los días, la situación fue tomando nuevas dimensiones. Programas de debate en Turquía y en el extranjero comenzaron a invitar a psicólogos, sociólogos y expertos en relaciones para analizar el impacto de las palabras de Burak en la percepción del amor y la pareja moderna. Algunos expertos afirmaban que ese tipo de declaraciones representan un acto de honestidad emocional, mientras que otros lo calificaban de arriesgado, pues expone aspectos privados a la opinión pública. Fariye, por su parte, trató de mantener un perfil bajo, pero no pudo evitar ser tendencia en redes sociales. Cada gesto suyo era analizado, desde la manera en que sonreía hasta el color de la ropa que llevaba puesta. Los seguidores más atentos aseguraban que su silencio tenía más peso que 1000 palabras y que su mirada transmitía emociones contradictorias: amor, nostalgia y quizá también incertidumbre. La pareja, acostumbrada a estar bajo los focos, se encontró en el centro de un huracán mediático sin precedentes. Las revistas del corazón publicaron portadas con titulares llamativos, y las fotografías de ambos se replicaban en todos los portales de noticias. Incluso en foros internacionales, usuarios de distintos países debatían sobre lo ocurrido, demostrando que su historia de amor trascendía fronteras. Mientras tanto,
Burak continuaba con sus proyectos profesionales, aunque en cada entrevista los periodistas intentaban volver al tema de su declaración. ¿Te arrepientes de lo que dijiste?, le preguntaron en una rueda de prensa. Su respuesta fue firme: no me arrepiento. Lo que dije es lo que siento. El amor verdadero merece ser expresado, incluso si incomoda a algunos. El público, dividido entre la admiración y la crítica, seguía pendiente de cada movimiento. Algunos opinaban que se trataba de una forma de renovar el interés mediático, otros veían en sus palabras una confesión auténtica y valiente. Lo cierto es que, con cada día que pasaba, la historia se volvía más grande, alimentada por rumores, especulaciones y análisis. En plataformas como Twitter, los usuarios comenzaron a crear memes y frases inspiradas en el mensaje de Burak. El hashtag #CalvinSenin le alcanzó tendencias globales, convirtiéndose en una especie de emblema romántico para miles de personas. Canciones, poemas y videos editados con escenas de la pareja circularon por la red, demostrando el poder de la cultura digital en amplificar un simple gesto hasta convertirlo en fenómeno mundial. A nivel personal, personas que atravesaban rupturas o crisis de pareja comenzaron a compartir sus historias, utilizando las palabras de Burak como una forma de inspiración. A veces las separaciones no significan el fin del amor, escribió un usuario en Facebook. Otros lo criticaron, asegurando que frases como esa solo generan falsas esperanzas. Lo que parecía un comentario aislado se transformó en un tema de conversación global sobre el amor, la fidelidad y la fragilidad de las relaciones humanas en tiempos de redes sociales. Para muchos, Burak y Farideh ya no eran solo actores exitosos, sino símbolos de una narrativa sentimental que conectaba con millones de corazones en distintas partes del mundo. Con todo esto, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué pasará con su relación? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que es seguro es que la historia aún no termina. Cada aparición pública de la pareja seguirá generando titulares, y cada palabra pronunciada por ellos tendrá un eco multiplicado en las redes. El tiempo dirá si aquella declaración fue un impulso momentáneo, una estrategia mediática o la expresión más sincera de un amor que se niega a desaparecer. Por ahora, los seguidores continúan expectantes, esperando la próxima señal que revele el futuro de Burak y Farideh. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Es este mensaje la prueba de un amor eterno o el reflejo de una relación en crisis? Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y no olviden darle like a este video para seguir compartiendo juntos las noticias más sorprendentes del mundo de las celebridades.